Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a trabajar con la historia, en tanto ustedes y vos me lo permitan. Y vamos a seguir hablando del exilio sefardí y de los que no se exiliaron, de los que se quedaron conversos. Y esta historia ya hemos hablado bastantes entregas de ella. Se está desarrollando una buena parte en el Imperio Otomano. Pero antes de seguir con esta historia que hoy tiene nombre propio, vamos a recordar a los oyentes que esta y muchas historias más pueden encontrarla en la página web milimcultural.com.ar o pueden escribir a la dirección cultural@arnet.com.ar y recibir cada 2 semanas un boletín de historias de la historia judía gratuitamente en su correo electrónico. Así que, dicho todo lo cual, pues seguimos hablando de estas historias del Imperio Otomano, que hoy, como dijimos, tienen nombre propio, que se puede, varios nombres propios, porque también se llama Beatriz Luna y también se llama Gracia Nací, también conocida como la Señora. Y Gracia Méndez también, tuvo varios nombres, doña Gracia. Es una historia muy apasionante la de ella, porque además refleja parte también de una historia que no es judía, que tiene lugar en Europa, sobre todo en la Europa del Renacimiento, y que explica, esto empieza a pasar en la Italia del Renacimiento, en Florencia, en estos nuevos mercaderes que van a surgir y donde los más importantes van a surgir en estas ciudades italianas, y por eso nombro en primer lugar a Florencia, Siena, tantas otras, donde empieza una cosa nueva. Esto es para el siglo XIV, para el siglo XV, que es donde aparece algo que va a desmentir o va a contradecir el mandato de la Iglesia, el tema de una burguesía que estamos hablando así, que tiene que ver más con los que están en las ciudades, estos mercaderes que van a ser un sector social nuevo, que van a hacer fortuna, que van a hacer riqueza, que son algo totalmente diferente de lo estipulado por la Iglesia, especialmente en la Edad Media. Y esta gente que va a ser muy religiosa, porque nosotros, si vamos sobre todo por Florencia, vamos a ver que cada gremio tiene su iglesia especial y que tienen un libro de donaciones y rezos, va a contradecir algo que la Iglesia estipuló. Es decir, la vida no es solo para ser festejada después de la muerte en el paraíso terrenal, si se hizo los suficientes méritos para llegar hasta allí, sino también en este mundo, en esta tierra. Y el tema del estudio y los conocimientos son algo nuevo que va a comenzar aquí, en el Renacimiento. Y una de las cosas que van a pasar tiene que ver con la trascendencia, con que si en este mundo es bueno vivir la vida, entonces es bueno hacer fortuna, tenerla y transmitirla a los descendientes y vivir para la gloria de esa familia. Y entonces van a tener otro protagonismo las mujeres. No porque van a ser extremadamente valoradas. Lo que va a pasar en el mundo del Renacimiento es que los hombres grandes que han hecho fortuna y quieren legarla a sus hijos y quieren fundar un patrimonio familiar que trascienda su tiempo y su espacio, van a casarse con mujeres jóvenes para que ellas sean capaces de transmitir, cuando este hombre, antes la gente se moría mucho más joven que ahora, puedan transmitirle a sus hijos esa herencia intacta, y además estas mujeres van a tener que tener ciertas condiciones para manejar el patrimonio cuando este hombre pase a mejor vida. Y esta es un poco también la historia de Gracia Méndez. Gracia Méndez es una chica, se casa joven, muy joven, con un señor grande en Portugal. Creo que era Méndez Benveniste, si no me acuerdo mal los 2 apellidos que tenía. Ella es una chica que nació de padres que eran marranos o falsos conversos,
Esto pasó en Portugal. Nosotros sabemos que en Portugal en un principio los judíos fueron expulsados, pero después fueron convertidos por la fuerza, y entonces no les quedó otra que ser falsos cristianos, judaizando en secreto. Y entonces ella, Beatriz de Luna, que nace ahí en Portugal, va a contraer matrimonio con un señor de gran fortuna. Él, después de un cierto tiempo, va a morir y le va a dejar todo el enorme patrimonio que ha obtenido esta familia, él y un hermano suyo. Y ahora voy a contar cómo, porque a mí me produjo mucha curiosidad saber cómo esta familia logró hacer una fortuna tan grande, cómo estos marranos o criptojudíos portugueses hicieron fortuna. Y bueno, la fortuna la hicieron con estos viajes transatlánticos, con estos viajes que hacían a la India, con el comercio de la pimienta y de las especias y de muchas otras cosas. Eso es visible cuando uno pasea por Portugal y mira hasta dónde llegaron estos portugueses, y entre ellos estaban estos falsos conversos. Además, después el tema de la compra y venta de esclavos, de la compra y venta de caballos y una serie de cosas. Pero bueno, ellos hicieron esa fortuna así, hicieron una inmensa fortuna. Y después se van a dedicar a financiar a la nobleza, al préstamo de dinero, es decir, se dedican a actividades financieras. Y cuando muere el marido de Beatriz de Luna, o de Gracia Nací después, o de Gracia Méndez, la deja ella para administrar todo ese enorme capital, porque ella era muy inteligente, muy capaz, y debe haber sido bastante instruida, se me ocurre a mí, porque ella tiene una capacidad para manejar estos bienes, los préstamos que va a hacer. Hay un texto que dice, yo creo que lo escribí también ahí, cuánto le prestó ella a Carlos V. Todo el mundo sabe que Carlos V arañó y llevó de todas partes, y que prácticamente él se funde, y con él se funde el Imperio Español en un momento dado, porque él no tiene cómo, es tan grande la cantidad de dinero que ellos piden y que es necesario para todas las guerras y todas las cosas que hacen. Pero no es solamente a ellos. No me voy a poner a contar ahora. Hay muchos libros que cuentan esta historia y es súper interesante. Y la otra es que además ella tiene un sobrino, el hijo de un hermano de su marido, que va a ser João Micas, que después también va a cambiar su nombre por José Nací. Y entonces, entre ambos, que tienen capital desparramado por el resto de Europa en distintas sedes y ciudades, van a dedicarse, tienen primero que controlar eso, pero además son objeto de la avidez y de la codicia de muchas casas reinantes, porque todo el mundo quería apoderarse de este dinero de esta familia, que es acusada de practicar, sobre todo el marido de Gracia, va a ser, o de Beatriz, va a ser acusado de ser judaizante. Así que ella tiene que ser muy astuta, tiene que hacer el dinero para sobornar a quienes la acusan, tiene que prestar dinero, tiene que tener habilidad política para eludir toda la codicia y toda la gente que está esperando apropiarse de esta fortuna. Y por otro lado, Gracia Méndez retoma el judaísmo. Ella va a ser una judía que va a judaizar en secreto. Esto va a ser en ella mucho más fuerte que en su sobrino. Hay una historia que cuenta cómo ella va a recorrer distintas ciudades europeas. Es prácticamente una corte principesca la de ella. Eran las riquezas, y esto es algo que yo creo que nosotros lo hablamos en otras oportunidades, de cómo llegaron estos criptojudíos la primera vez que llegaron a Ámsterdam, o después cómo llegan a Hamburgo, y parecen nobles en el estilo en el que se manejan, la corte de criados que los rodea, la forma en que están vestidos, las joyas que usan, todo el refinamiento que tienen, porque bueno, son gente muy acomodada, que en cierto modo ha copiado el estilo de la nobleza o española o portuguesa, la nobleza hispano-portuguesa.
Y entonces ella recorre lo que hoy en día es Francia, distintas ciudades, hasta que llega, cuando se va de Portugal, porque además en Portugal está la Inquisición. Después de un tiempo empiezan a vigilar a estos judíos el establecimiento de la Inquisición ahí en Portugal. Así que deciden, no voy a contar con todo detalle, porque para contar con todo detalle, Jorge, más o menos deberíamos ocuparnos un mes en contar la historia de ella, de la que también fue llamada la señora, o Giberet en hebreo. Ella tiene varias cuestiones, tiene todo un amor por el judaísmo, por la Kabbalah. Gran parte de estos judíos sienten la atracción de todo el tema del misticismo judío y de la Kabbalah, pero aparte también tiene toda esa cosa por los sefaradí. Y entonces lo que ella hace es, en su corte tiene gente como Usques, y además ella paga la edición del, creo que es de la Torá, no en judesmo, ¿cómo es el idioma que se usan los judíos sefaradíes? Ladino. Sobre todo para la escritura. Ladino. En ladino. Ella es la primera vez que se escribe en ladino para los sefaradíes. Y ella tiene toda una cosa así de actitud de protección de todo lo que es la cuestión religiosa, pero además de la protección de los judíos que son expulsados de España, de los que huyen de Portugal, porque en ese momento esos son los judíos perseguidos. Ella se instala en primer lugar en Venecia. Los venecianos, que en principio no les gustaban los judíos, no los querían ni cerca, porque los venecianos fueron los grandes mercaderes en la Edad Media y competían prácticamente con los judíos, y a los judíos no los quieren tener cerca. Ya para el siglo XVI han entrado en decadencia. El poder que existía entre el comercio veneciano y todo lo que tenía que ver con el Mediterráneo se va a trasladar hacia el Mar del Norte, a la Europa del Norte, y entonces ellos los venecianos ahora necesitan que los judíos estén instalados ahí, y necesitan del dinero que tienen y de todas las transacciones que ellos puedan hacer. Así que en Venecia va a haber una comunidad judía de origen sefaradí que va a tener más prerrogativas y derechos que los judíos ashkenazim, primero porque los quieren y porque los necesitan, y segundo porque por ahí tienen tal vez más afinidad con esa cultura y con esa región, porque muchos judíos de estos son los que han vuelto de Corfú, de lugares a donde han huido estos judíos sefaradíes, y tienen más que ver con esta cultura, con estas formas que se hacen en Venecia. Pero además son, como lo contamos en diversas oportunidades, estos judíos son judíos como internacionales, son judíos cosmopolitas, sobre todo los que son de gran fortuna, porque tienen relaciones en los distintos puertos y lugares, no solo de Europa, sino esto tiene que ver con África, tiene que ver con Asia, y están en todas partes, y América también, por supuesto. Bueno, lo que le pasa a Gracia es que tiene un conflicto con una hermana suya. Ella tiene una hija de este matrimonio. La hija en un principio, la hermana se convierte en Venecia. Es una historia muy intrincada. Y viendo que está poniendo la Inquisición, la Iglesia italiana empieza también, no nos olvidemos que para el siglo XVI empieza toda una persecución que va a ser la Iglesia contra el protestantismo, contra los que considera que son herejes. En general, la Iglesia católica tuvo muchas herejías en Europa que combatir, pero en el siglo XVI es muy claro que aparece el protestantismo, y también en Inglaterra va a aparecer el anglicanismo. Ya hay iglesias que dejan de ser sectas, que pueden ser castigadas o perseguidas por la Iglesia, y que se van a oponer y van a ser enemigos muy severos. Así que la Inquisición está con los ojos puestos en los judíos también, porque desconfía mucho de ellos. Así que ella, Gracia, se va de Venecia y se va a Ferrara. Ferrara, no nos olvidemos que fue una tierra de refugio para los judíos, con los duques, la familia d'Este. Entre los
Medici y la familia de o la zona de Ferrara, los judíos contaron con la protección y la bienvenida de estas casas ducales. Bueno, lo cierto es que ella siente que le están pisando los talones, que está muy peligrosa la condición de ellos ahí, se va con un enorme cortejo. Dicen que cuando ellos pasaban por los caminos, todo el mundo miraba porque parecía una corte principesca, con los animales que iban cargados de cofres y todo eso. Bueno, y ella se embarca y se va a tierras otomanas. Se van a Constantinopla o Estambul. Constantinopla era la capital en la época de Bizancio y Estambul es bajo el Imperio Otomano. Y ahí ella se va a establecer, se va a convertir en una persona de una gran importancia social, se va a instalar en el barrio de Gálata. Hay una sinagoga que la llaman todavía, ahora no sé si todavía existe, yo vi una foto que dicen que era la sinagoga que mandó a construir ella, y entonces va a trabajar en toda la cuestión sobre los temas judíos. Va a ser una benefactora absoluta de las yeshivot, de las academias religiosas y de todo lo que son las actividades religiosas, pero también le va a dar la bienvenida y protección a estos judíos que llegan perseguidos o expulsados o sin bienes para poder colaborar con ellos, y tiene un profundo amor por los judíos, más allá de que no es la judía típica. Es una señora que ella, no sé por qué me hizo pensar, pero de otra manera, en Glickl de Amel. No tanto Glickl, nunca llegó a tener así la influencia ni ese porte, esa cuestión de señorío que tenía Gracia, porque era mucho más rica y poderosa, pero esta capacidad para los negocios, esta capacidad para resolver cuestiones que habitualmente llevaban a cabo los hombres en esa época, son bastante excepcionales. Había que tener mucha inteligencia y capacidad. Pero en el caso de Gracia, ella va a tener después la ayuda de su sobrino, que también se va para tierras otomanas y se convierte en José Nasí. Los hombres tenían que hacerse circuncidar estos marranos o estos judíos ocultos. ¿Tenemos tiempo para seguir charlando un poco más? Pues un par de minutitos. Bueno, entonces lo que quiero decir es que acá el sultán los recibe así con grandes muestras les dan la bienvenida, sobre todo a José Nasí, que se convierte en una figura muy importante de la corte del sultán otomano. Acá hay muchas cosas, hay que leer. Yo siempre digo que cuando uno lee historia hay que leer muchas cosas. Hay gente que siente que leyó una novela y se sabe toda la vida. Yo estaba leyendo, encontré una historia donde cuenta cómo los agentes, lo llaman los agentes, la gente que trabajaba para José Nasí y seguramente también para Gracia, hacían lo que llegaban hasta China, hasta la ruta de la seda. Esta gente surcó los mares, atravesó los desiertos. El tema de los negocios que ellos mantenían fueron muy importantes, y una parte de ellos, con el tiempo, y eso lo vamos a contar en otro momento, se van a establecer judíos sefaradíes en Polonia. A mí me parece que quedan más cosas para contar, porque también José Nasí va a ser uno de los primeros judíos agraciados con un título de nobleza. El sultán lo va a nombrar duque de Naxos, esa isla tan hermosa que hay en Grecia, y esta es una historia que la vamos a seguir contando próximamente cuando nos volvamos a encontrar, y ahí terminaremos, o por lo menos intentaremos terminar, con esta historia tan apasionante de esta mujer tan profundamente judía y a la vez tan, sí, vuelvo a decir, tan interesante, tan atractiva, como una historia de tiempos idos que está totalmente fuera de lo común dentro de la historia, no solamente dentro de la historia de los judíos, sino de la historia europea en general. Así será. En 2 semanas volveremos a visitar a doña Gracia Nasí, a la señora. Les recordamos a los oyentes la dirección www.milimcultural.com.ar, y para el boletín electrónico
cultural@arnet.com.ar y a ti, Alicia, no queda más que agradecerte nuevamente e invitarte dentro de 2 semanas a seguir hablando de estos temas. Bueno, será un placer. Seguiremos tratando estas historias que no todo el mundo las conoce. Lo único que puedo decir es que la televisión turca hizo una telenovela con la historia de ella, y los turcos tienen en general, o a veces acá, miran muchas telenovelas turcas, no sé en España, y las actrices, la que encarnaba a Gracia Méndez, era una mujer muy hermosa. Bueno, pues nada, hasta entonces.